Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace llegar todas las noches a su hogar a través de la señal de Televisión Ciudadana. Hoy con mis invitados vamos a analizar la encrucijada en la que se encuentran las autoridades de tránsito en torno al mototaxismo, problema que ya se salió de las manos, el transporte informal en el área metropolitana. Y antes de presentarles a mis invitados, quiero en la siguiente nota detallar un poco más acerca de la grave situación en la que se encuentra el gremio transportador frente a la competencia desleal de motociclistas y dueños de vehículos particulares dedicados a la piratería. Veamos. A mediados del pasado mes de abril, la Procuraduría General de la Nación le hizo un fuerte jalón de orejas al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y le exigió el cumplimiento de la legislación y de sus funciones como burgomaestre, combatiendo el transporte ilegal, que como consecuencia trae problemas graves de movilidad. En esa ocasión, el Ministerio Público dejó abierta la posibilidad de avanzar en un proceso disciplinario tras conocer una grabación audiovisual en la que el mandatario realizaba manifestaciones alusivas al transporte ilegal, aduciendo que se iba a hacer el pingo con los mototaxistas. No entiendo, ellos son víctimas de eso. Ahora dicen que yo dije, porque me editaron, que yo me hacía el loco con los mototaxistas. Los que se hacen los locos son los que diseñaron el Metrolínea y han dado resuelto. Los que se hacen los locos es la gente que traicionó el interés colectivo y les quitó todas las fuentes de trabajo y convirtieron la motico en un instrumento de su vida. Esa ventanita que abrió el Ministerio Público fue aprovechada por el gremio de taxistas, quienes ya tienen en su poder al menos una decena de pruebas contra el mandatario local, aduciendo que este no tiene la más mínima intención de enfrentar a los piratas, incumpliendo incluso los acuerdos suscritos entre su gobierno con los transportadores para acabar con el transporte informal. Grabaciones de audio y video, así como entrevistas radiales y algunas informaciones que se han expuesto en redes sociales, dejarían entrever que el alcalde Hernández se estaría haciendo el ciego frente al problema y por lo tanto no ha tomado medidas en contra del transporte informal, ni se estarían imponiendo comparendos o sanciones en contra de mototaxistas o conductores de automóviles que cumplen labores de transporte de pasajeros en el área. Los taxistas esperan que con las pruebas que tienen en su poder, la Procuraduría inicie un proceso disciplinario formal contra el gobernante bumangués. Cabe recordar que en el acta suscrita el pasado 7 de marzo entre el alcalde y los transportadores, el primer punto del acuerdo que permitió levantar el paro fue el de controlar y sancionar el transporte informal que presta sus servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales en vehículos particulares en la modalidad Uber u otras aplicaciones que no están autorizadas y motos. Además, la Procuraduría le confirmó al alcalde Hernández que al revisar la Ley 336 de 1996, puede desprenderse de su contenido que el servicio público se presta por empresas debidamente constituidas y habilitadas por la autoridad competente de transporte. Su prestación estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación y que las empresas habilitadas solo podrán hacerlo con equipos matriculados o registrados para dicho servicio, previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con relación de coordinación. Frente a las graves denuncias, hasta hoy el gobierno de Bucaramanga no se había referido sobre si la batalla contra el transporte informal la viene perdiendo por negligencia o por falta de recursos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestra señal de Televisión Ciudadana. Entremos en detalle con nuestro tema de hoy. Les presento a mis invitados. Inicialmente, Miller Humberto Salas Rendón, director de Tránsito de Bucaramanga. Con nosotros Carmelo Guerrero Hernández, veedor del gremio de taxistas. Y nos acompaña Wilson Mora Cadena, concejal de Bucaramanga. Les agradezco a los tres por su tiempo y por estar a esta hora con nosotros en Corrillos desde diversos sectores de la ciudad. Les también saludo de manera muy cordial. Inicialmente, señor Carmelo Guerrero, ¿en qué se basa usted para afirmar que el alcalde de Bucaramanga no cumple con su función de atacar la piratería? En algunos programas de medios de comunicación donde él mismo ha salido a decirle a los señores ilegales que no se preocupen, que él no los va a atacar,
que por lo contrario pueden trabajar sin problemas. ¿Cuáles son esas pruebas que ustedes aducen tener en su poder, señor Guerrero, y que entregaron a la Procuraduría? Un compromiso que él hizo con el transporte informal en su campaña política, del cual tenemos nosotros las pruebas. Pero el tema del transporte informal no es nuevo. ¿Acaso hubo control más efectivo en el gobierno anterior, señor Guerrero? Hubo más operativos en contra del transporte informal y en el momento de que el señor candidato y ahora alcalde hizo la exposición ante los ilegales, en Bucaramanga existen aproximadamente unos 150.000 motos que están prestando, que no son de Bucaramanga y que están prestando el servicio de motopiratas. Lo mismo en cuanto a los vehículos particulares que usted ve ahora por todas las vías de Bucaramanga, vehículos de alta gama prestando el servicio colectivo, lo mismo que lo hace un bus. Gracias, señor Carmelo Guerrero, por estar con nosotros. Doctor Miller Sala, director de tránsito de Bucaramanga. ¿Es cierto, como lo asegura el veedor del gremio taxista, que las autoridades de tránsito se hacen los de la vista gorda con el mototaxismo? Muchas gracias. Vea, nosotros es mentira que lo que está diciendo Carmelo, que no estamos haciendo trabajos para reducir el transporte informal. Todos los días, en las órdenes del día, tanto de los agentes de tránsito como de la Policía Nacional, se hacen operativos para reducir. Se ubican, conocemos los diferentes terminalitos y a esos sitios vamos. Miren, en lo que va corrido del año llevábamos del orden de los 3.500 vehículos inmovilizados por transporte informal. Si yo les muestro las cifras versus a lo que se hacía anteriormente, la verdad es que hemos superado notablemente los valores que se tenían anteriormente. O sea, por cantidad de vehículos, mejor dicho, estamos sobrados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, esto no es un problema solamente Bucaramanga. En Bucaramanga estamos hablando del orden de los 500 motociclistas que radican en Bucaramanga, sobre todo en la zona del norte, en la zona de Morro Rico. Pero si usted va a Florida Blanca, si va a Girón, si va a Piedecuesta, en todos los diferentes sitios, o sea, está el transporte informal. El problema no es solo de Bucaramanga. Segundo, estamos buscando hacer un consenso entre todos los secretarios de tránsito. Estamos realizando mesas de trabajo, inclusive donde asisten los veedores de los taxis, que en conjunto con la Policía Nacional les demostramos todo lo que se está haciendo. Lo que pasa es que esto es insaciable, o sea, si uno hace operativos, ellos quieren más y más y más. Para ellos la felicidad era que no existieran las motos, que no existieran. Pero uno, por ejemplo, en el día de ayer, que fue el día sin carro y sin moto, o sea, uno observaba, por ejemplo, taxis haciendo transporte colectivo, observaba taxis mirando, por ejemplo, cómo excedían la velocidad. Entonces, es una situación que hay que, reestructurarla, hay que pensar en políticas serias que vengan desde el mismo Ministerio de Transporte. En el último Congreso de secretarios de Tránsito y Transporte se llegó a la conclusión que el Ministerio del Transporte va a sacar una resolución donde la primera vez que se inmovilice un vehículo por transporte informal son 30 días. Si esta persona reincide, la inmovilización del vehículo es por 60 días. Y la tercera es por 90 días, hasta que al final ese vehículo va a permanecer en los patios de cualquier Secretaría de Tránsito. O sea, las normas que se vienen para la restricción de vehículos que realizan transporte informal es fuerte y viene del mismo Ministerio del Transporte, porque el problema de la informalidad es altísima. Doctor Salas, la Procuraduría ya había advertido sobre la pasividad del gobierno local para contrarrestar la piratería y ahora a esto se le suma la queja interpuesta por el gremio taxista en la que incluyen pruebas de este desinterés del alcalde. ¿Qué piensa al respecto? Sí, el alcalde sí ha hecho unas proposiciones, digamos así, pero él siempre va enfocado a que en el caso de la informalidad en el transporte se deben atacar las causas más no las consecuencias. O sea, siempre se ha enfocado por ahí, él no ha cambiado para nada el discurso. Este discurso va apuntándole
a que muchas de estas personas que realizan el mototaxismo, o sea, va de la mano de aquellas otras personas que utilizan este servicio de transporte. Es decir, si hay demanda, hay oferta. Muchos vehículos, taxis y transporte colectivo público convencional no van hasta los diferentes sitios donde se requiere un transporte. Bucaramanga es una ciudad atractora de viajes. Entonces, ¿cómo lograr que las personas que vienen de Girón o de Piedecuesta o del norte o de la misma zona de Morro Rico, o sea, tengan esas expectativas de transporte formal? Si muchas veces yo que he estado en los operativos, yo que estaba allá mirando y haciendo los correctivos contra la informalidad y se detienen esos vehículos, dicen, oiga, y se me bajan los pasajeros de ese vehículo y me dicen, doctor, es que no hay un servicio de transporte legal, no hay un buen servicio que nos traiga aquí a la ciudad de Bucaramanga. Entonces, ¿cómo contrarrestar esa parte? Entonces el alcalde siempre ha dicho, oiga, pues ataquemos las causas. ¿Cuál sería la causa ahí? Pues entonces mirar a ver cómo se brinda un servicio de transporte eficiente y eficaz a los diferentes sitios de la ciudad. Muchos recorridos de buses con esa reestructuración de rutas que hicieron, hacen un viaje desde el norte, pero los deja en determinados sitios, no van hasta el destino final. Entonces la pregunta es, ¿cómo complementan el viaje? Miren, yo vivo en Piedecuesta y en la zona que viene de Bucaramanga a Piedecuesta, si cogen un servicio de transporte masivo, los deja ahí en la parada de la Cuesta. Pero usted ve ahí la cantidad de motocicletas al lado y lado de la vía esperando a los pasajeros que se bajen del sistema de transporte masivo para llevarlos al refugio o para llevarlos a diferentes barrios de Piedecuesta. ¿Y cómo complementan ese viaje? Utilizando el transporte informal. Entonces aquí hay que mirar a ver cómo se busca eliminar esas falencias que hay tanto en cobertura, frecuencias y sobre todo servicio. O sea, yo creería que le vamos apuntando a eso. Miren, ayer con lo del Día Sin Carro se entró por primera vez el sistema de transporte masivo al norte. Y se logró con eficacia, o sea que las personas pudieran utilizar el sistema. El sistema de transporte público convencional también estuvo al tanto de poder suplir esa oferta ante la demanda de personas que también necesitaban venir al centro. O sea, se puede. Lo que pasa es que esto demanda tiempo porque no es tan fácil. Unos problemas que venían de hace muchos años y nosotros en esta administración llevamos apenas 6 meses, pues obviamente la gente quiere soluciones rápidas, pero todo demanda un tiempo. Director de Tránsito, muchas gracias. Concejal Wilson Mora, ¿cuál es el panorama que usted observa sobre transporte informal en el área metropolitana? A ver, es que aquí hay un problema estructural. Desafortunadamente se mandó un mensaje equivocado a la ciudad y no solamente fue la piratería de los mototaxistas, también de los vehículos, de los llamados piratas. Cuando se dijo de que no se iban a perseguir, se presentó un fenómeno bien interesante que no le puso cuidado las autoridades municipales, que es que empezaron a llegar mototaxistas de otras ciudades, de Aguachica, de Cúcuta, de Barranca, de San Gil, y venían y trabajaban de lunes a sábado y se iban a descansar el sábado en la tarde y regresaban el domingo. Esto incrementó el parque automotor de motocicletas en más de 80.000 motocicletas en menos de 6 meses. Si nosotros miramos, es un crecimiento desbordado que no compensa con las ventas de motocicletas reportadas por los concesionarios. Por eso se mandó mal el mensaje y nosotros lo denunciamos desde el Consejo. Necesitamos que la autoridad se haga presente, que defienda, porque además que defender es una obligación constitucional de regular el transporte. Y acá, como se estaba trabajando en un discurso populista, en un discurso que dio la victoria a un gobierno, se empezó a proteger lo que de pronto se les va a convertir en un cáncer. Al principio empezó como una gripa, pero ya lo tenemos como una pulmonía. Mire, fíjese que cuántos dueños de taxistas están afectados por la desvalorización de los cupos de los taxis. En enero un cupo de un taxi valía 110 millones de pesos. A hoy me indican que está entre los 70 y 80 millones de pesos. Esto quiere decir que 30 millones por efecto de una ausencia total de una autoridad en el transporte.
Por eso es preocupante, en materia de regulación, las medidas que se han tomado son muy tibias y cuando ya el problema se ha desbordado, tenemos ya que pasar es a un análisis social, a un análisis económico, un análisis productivo, porque según datos no oficiales, son más de 100.000 familias que están viviendo en este momento del mototaxismo. Quiere decir que cada familia de esas 100.000, al menos hay una persona dedicada al mototaxismo. Muy seguramente comparten turno de la motocicleta, lo que nos indica que son, por menor número que logremos, 50.000 mototaxistas dedicados a esta actividad. Gracias, concejal. Estamos analizando en Corrillos la encrucijada en la que se encuentran las autoridades de tránsito en torno al mototaxismo, problema que ya se salió de las manos, el transporte informal en el área metropolitana. Mensajes y ya retornamos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. TVC somos todos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestra señal de televisión ciudadana. Estamos analizando en Corrillos la encrucijada en la que se encuentran las autoridades de tránsito en torno al mototaxismo, problema que ya se salió de las manos, el transporte informal en el área metropolitana. Don Carmelo, ¿qué cálculos tienen ustedes los taxistas en materia de pérdidas económicas por la existencia del transporte informal? Antes de estar el señor alcalde Rodolfo Hernández, un vehículo estaba produciendo en bruto más o menos 160, 170 mil pesos para pagar tanqueo, lavado y tarifa. Hoy los ingresos son 110 mil pesos para pagar tanqueo, lavado y tarifa. En muchos casos los propietarios han tenido que bajarle las tarifas a sus conductores. Yo personalmente manejo mi vehículo y mis ingresos hoy son de 80 mil pesos, donde estaba haciendo 140 mil pesos en el día en bruto. La Procuraduría, señor Guerrero, ya había hecho una serie de observaciones al alcalde frente al hecho que no se estaban haciendo las gestiones necesarias para acabar con ese tipo de transporte. ¿Cómo recibieron ustedes ese informe del Ministerio Público? Sí, nosotros acudimos también ante el señor Procurador Regional, donde les pusimos los casos y le llevamos las quejas, le llevamos la queja total, ¿sí?, donde el señor alcalde no nos cumplió con un acuerdo firmado el 7 de marzo ante todos los líderes de taxistas del área metropolitana, donde se comprometió a combatir la ilegalidad desde ese momento, y a los 5 o 6 días salió por los medios de comunicación diciendo que no iba a combatir la ilegalidad, que por lo contrario no se preocuparan, que iba a seguirlos dejando trabajar en el área metropolitana y en Bucaramanga. Señor Sala, director de tránsito, el otro fenómeno que trae como consecuencia la piratería es la informalidad que tienen o que hacen los taxistas, quienes transportan, no sé si se puede decir así, al menudeo. O sea, recogen pasajeros como si fueran colectivos. ¿Qué responde usted frente a esto? Claro que sí, nosotros, cuando vemos ese tipo de vehículos, inmediatamente también son inmovilizados. A veces hacemos operativos en la zona de la entrada ahí cerca al colegio a la presentación, y es repetitivo inmovilizar taxistas que están haciendo ese tipo de transporte informal. Miren, eso no es ser leal con el mismo gremio, no es ser leal. Y por lo tanto, a pesar de estas situaciones que se presentan con respecto a la informalidad, que no es un problema solamente de Bucaramanga, sino es de toda el área metropolitana de Bucaramanga y de todo el país, hay que mirar los aspectos legales, siempre buscar la legalidad. Y en ese tipo de casos que usted menciona, Juvenal, va apuntándole a la informalidad también. También hemos retenido e inmovilizado varios vehículos que, siendo de transporte escolar, también realizan ese tipo de informalidad. Aquí, o todos en la cama o todos en el suelo. La idea es tener un comportamiento digno para un
transporte legal como es el servicio público de taxis individual. Doctor Miller, recordemos que hace unos días se suscribió un compromiso entre la alcaldía de Bucaramanga y los transportadores, que para el gremio de taxistas fue un fracaso. A su criterio, ¿en qué ha cumplido o qué ha cumplido el gobierno y qué le hace falta para cumplir? Miren, nosotros dentro de los compromisos que se adquirieron, uno era adelantar el convenio con la Policía Nacional. Después de, los antecedentes es que el gobierno anterior no le pagó la deuda que se le debía a la policía por el convenio anterior, 800 millones de pesos. En este caso, el alcalde está asumiendo ese costo desde la misma alcaldía. El nuevo convenio lo ha suscrito es la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, por lo tanto ese convenio ya está andando. Y siempre, a pesar de que no ha habido convenio, ha habido un trabajo en equipo con la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, paso concluido. Segundo, se han realizado mesas de trabajo, hay mesas concertadas con los veedores de taxistas, con el transporte colectivo convencional. Hemos tenido reuniones, 2 en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, 1 en la Secretaría de Tránsito de Girón, 1 en la Secretaría de Tránsito de Floridablanca y vamos por una 4ª reunión en la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta. Como le digo, el problema es del área metropolitana de Bucaramanga, todo el tema de informalidad. Gracias, señor Salas. Concejal Mora, ¿las autoridades de tránsito pueden estar perdiendo la batalla contra el mototaxismo? Mire, es un tema complejo y no es solo de Bucaramanga, es de todas las ciudades. A veces hay que mirar qué están haciendo las otras ciudades, cómo salieron de sus problemas. Y encontramos ejercicios como el de Barranquilla, que tienen unas áreas de la ciudad autorizadas para el mototaxismo y donde no pueden entrar o circular a otras áreas que son exclusivas de los taxis. Acá vemos, y lo hemos conversado con diferentes gremios de motociclistas, no se trata de decirles láncesen a actividades delincuenciales, como a veces dicen, de que están ganando su dinero honestamente. Sí lo están ganando honestamente, pero están violando una ley que contradice las normas urbanísticas y de convivencia ciudadana, como es la movilidad en transportes autorizados. Por eso, acá tenemos que empezar a concertar. No podemos tampoco llegar de la noche a la mañana, después de un mensaje equivocado, llegar a decirle al que compró su motocicleta con la expectativa de que podía estar a trabajar, de que ya le vamos a cambiar el discurso. Hay que buscar mesas, hay que mirar alternativas, pero sobre todo hay que generar fuentes de empleo alternativas. Mire, Juvenal, yo no conozco el primero que me haya dicho que de niño soñaba con ser mototaxista. Todas las personas con las que yo hablo terminan con un denominador común, que fue la necesidad y la falta de empleo, la falta de unos ingresos estables, los que los conllevaron a tener que empezar a conducir una motocicleta y en esta actividad. Por eso tienen que haber programas complementarios, tienen que haber capacitaciones, formaciones, tienen que haber el emprendimiento de las pequeñas empresas, volverlo a establecer, donde se pongan los capitales semillas, donde se le enseñe, se le monitoree a la persona para que con capitales de 2 o 3 millones de pesos puedan establecer microindustrias que les permitan compensar esos ingresos económicos. Mientras tanto, sería un suicidio enviar a 50.000, 80.000 familias a que mañana tengan que pensar en otra alternativa de buscar ingresos y que lamentablemente casi siempre la parte delictiva, la parte del robo, del raponazo, termina siendo más fácil que conseguir un empleo digno en la ciudad. Gracias, señor concejal. Estamos analizando en Corrillos la encrucijada en la que se encuentran las autoridades de tránsito en torno al mototaxismo, un problema que ya se salió de las manos, el transporte informal en el área metropolitana. Mensajes y ya regresamos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. En Corrillos estamos analizando la encrucijada en la que se encuentran las autoridades de tránsito en torno al mototaxismo, problema que ya se salió de las manos, el transporte informal en el área metropolitana.
Se dice, don Carmelo, que muchos de los transportadores piratas también son conductores de taxi que cuando no tienen carro salen a las calles a solventar un diario en una moto. ¿Qué sabe al respecto? Es muy posible, son pocos, pero sí hay gente que está haciendo eso, porque no les alcanzan los ingresos en los vehículos, quedan debiendo tarifas, salen a conseguirse una moto alquilada o un vehículo particular para cumplir con sus obligaciones ante los propietarios de los taxis y ante la familia. Gracias, señor Carmelo Guerrero, director de Tránsito. Le corresponde el turno a usted. En promedio, ¿cuántos comparendos se aplican por mototaxismo? ¿Qué sanciones adicionales se dan a quienes ejercen esta actividad ilegal? ¿Y qué otros dientes se deben aplicar para atacar este negocio informal? Miren, aquí hay una situación y es, por ejemplo, si usted llega al sitio y observa a una persona que está estacionada esperando a que llegue digámoslo así, su cliente, entre comillas, su cliente a que le preste el servicio. Cuando llega la policía, detiene este vehículo. En el momento en que lo detiene, le pregunta oiga, muéstreme sus documentos. Entonces, si esta persona la retienen ahí, entonces se le pide el SOAT, la revisión tecnomecánica, su tarjeta de propiedad, la licencia de conducción. Si alguno de esos requisitos no los tiene este conductor con respecto a su vehículo, inmediatamente este vehículo es inmovilizado, pero no se inmoviliza por transporte informal, a sabiendas que él está ahí por la informalidad, pero para todo esto se requieren una serie de pruebas. Entonces, este vehículo es inmovilizado, por ejemplo, por no portar la revisión tecnomecánica, entonces se incluye dentro de la informalidad, pero efectivamente ese señor se inmoviliza es por el requisito que no cumple. Entonces, aquí dentro de esas cifras, tal como le decía, llevamos en lo corrido del año 3.500 vehículos inmovilizados por transporte informal. Cuando el vehículo es capturado en flagrancia, es decir, se observa que efectivamente este vehículo lleva pasajeros y son capturados, inmediatamente este vehículo es inmovilizado, ¿sí? Y la licencia de conducción le es retenida. Entonces dura por ahora 5 días. 5 días se le inmoviliza el vehículo y su licencia es retenida. Gracias, director de Tránsito. Finalmente, concejal Mora, ¿por qué no vemos en el Consejo una posición más contundente frente a la piratería? Pues además de usted y otros 2 concejales, los demás están mudos frente al tema. Sí, efectivamente, solamente nos hemos pronunciado en forma enérgica 3 de los concejales de la coalición mayoritaria. De pronto somos las personas que mejor manejamos el tema. Los demás han apoyado las proposiciones que nosotros hemos presentado. Mire, aquí hay que empezar a pensar incluso en vincular el mototaxismo al transporte masivo. Cuando lo dije en una ocasión soltaron la risa y hay enormes zonas de Bucaramanga donde no llega el bus alimentador. Agradezco a Miller Humberto Sala Rondón, director de Tránsito de Bucaramanga, a Carmelo Guerrero Hernández, veedor del gremio de taxistas, y a Wilson Mora Cadena, concejal de Bucaramanga, por acompañarnos esta noche a analizar la encrucijada en la que se encuentran las autoridades de tránsito en torno al mototaxismo, problema que ya se salió de las manos. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co para que no se pierdan un solo detalle de nuestro programa. Soy Juvenal Bolívar y los espero mañana en el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.